Muy bien, vamos a definir inicialmente qué es temperatura y qué unidades podemos utilizar para medirlas. El conjunto de unidades que nosotros utilizamos se llaman escalas de temperatura. Ok. Bueno, inicialmente vamos a definir qué es temperatura. Es una magnitud intensiva, es decir, no depende de la cantidad de masa que tiene el sistema y describe el estado energético que tiene el sistema asignándole un valor. A grandes rasgos, la temperatura se puede considerar la medida de la energía cinética media de un cuerpo. ¿Qué significa esto? Si nosotros analizamos la estructura de un cuerpo, sabemos, nos dice la química, que todo cuerpo está constituido por átomos o moléculas. Los cuerpos, si bien son si bien son entidades macroscópicas, a nivel microscópico, están constituidos por átomos en movimiento. Estos átomos, representados por estas esferas azules, se pueden mover con movimientos de rotación, de traslación, pueden saltar de una posición a otra en los cuerpos. Entonces, realmente, cualquier cuerpo va a poseer cierta cantidad de energía almacenada, que puede considerarse energía cinética por los movimientos de rotación y traslación de estos átomos, o energía potencial también por los movimientos de estos enlaces. En conjunto, el promedio de la energía total que está almacenada en el movimiento molecular, esa energía se mide con la escala de temperatura. Estos objetos, dependiendo de la temperatura que tengan, un objeto más frío, por ejemplo, tiene menor movimiento molecular que un objeto más caliente. De modo tal, nosotros asignamos valores de temperatura dependiendo de ese movimiento molecular, es decir, de la cantidad de energía cinética media que va a tener este cuerpo. Los cuerpos más fríos tendrán menor cantidad de energía almacenada, los cuerpos más calientes tendrán mayor cantidad de energía almacenada. Esto genera los estados de agregación de la materia. En un sólido, por ejemplo, el movimiento molecular es menor que en un líquido. Y a su vez en un líquido el movimiento molecular es menor que en un gas. Por eso los sólidos tienen una estructura definida. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Y los gases tienden a ocupar el mayor volumen posible, porque sus moléculas están en constante movimiento. Entonces, realmente la temperatura nos dice mucha información respecto al estado de agregación de la materia, respecto a su estructura probablemente, de modo tal que los sólidos tendrán una temperatura más fría, los gases una temperatura más caliente. Si nosotros tomamos hielo y lo calentamos, cuando pasa su temperatura de fusión, se convierte en agua líquida. Si seguimos calentando, estamos transfiriendo calor hacia la estructura. Eso rompe los enlaces del líquido y las moléculas aumentan su energía cinética, entonces escapan de la fase líquido, convirtiéndose en gas. De modo tal que tenemos todas esas cantidades energéticas almacenadas en un cuerpo, en forma, como vimos, de movimiento molecular. Pueden ser vibraciones, puede ser rotación, traslación, o en los enlaces químicos. Para medir el promedio de esta energía, se han planteado diferentes escalas. Las escalas de temperatura que surgieron inicialmente son estas tres: la escala Kelvin, Celsius y Fahrenheit.
Estas escalas toman puntos de referencia. Inicialmente la escala Celsius, que fue la primera que surgió, toma 2 puntos de referencia. Le asigna un valor de 0 grados centígrados o grados Celsius al punto de congelación del agua, es decir, al punto de fusión. Y le asignó un valor de 100 grados Celsius al punto de ebullición del agua. A partir de aquí surgió la escala Fahrenheit, que le asigna estos valores. 32 grados Fahrenheit para el punto de congelación, 212 para el punto de ebullición. Estas dos son escalas relativas. Posteriormente surgió la escala Kelvin, que es una escala llamada absoluta, que vamos a comentar, que asigna un valor de 273 Kelvin al punto de congelación del agua y de 373 Kelvin al punto de ebullición. Aquí todos los puntos que se encuentran al mismo nivel en la horizontal representan el mismo valor. La escala Kelvin se llama escala absoluta porque su punto principal de referencia es el punto de 0 Kelvin. Ese valor se llama cero absoluto y es la temperatura mínima que puede alcanzar cualquier cuerpo en el universo. Vamos a definir entonces, después del surgimiento de la escala Kelvin, surgió la escala Rankine. Vamos a definir las escalas de temperatura en dos tipos, relativas y absolutas. Ya definimos que las relativas se establecieron con base a los puntos de fusión y ebullición del agua. Aquí están los valores también en Fahrenheit. Las escalas absolutas se definieron con base al cero absoluto. Estas dos, la escala Rankine y Kelvin, se definen con base a este punto de referencia, 0 Kelvin y 0 grados Rankine. Son el cero absoluto en termodinámica. Es la temperatura mínima que puede alcanzar cualquier cuerpo. En Fahrenheit se tiene este valor, menos 459.67. Y en Celsius es menos 273.15 grados Celsius. Los nombres de estas escalas provienen de los científicos que las inventaron. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Lord Kelvin y Rankine. Entonces, estas son las escalas de temperatura. En termodinámica, fundamentalmente vamos a usar escalas absolutas, aunque también se suelen utilizar relativas. Entonces, esas son las escalas. Algunos puntos de referencia que conocemos, que tenemos bien definidos, por ejemplo, ahora que es común monitorearnos la temperatura debido a la pandemia, la temperatura normal corporal en Celsius es de 37 grados Celsius, en Kelvin es 310 y en Fahrenheit es 98.6. La temperatura ambiente se considera 25 grados centígrados, 298 Kelvin y 77 Fahrenheit. Esos son algunos puntos de referencia. Ahora, en esta tabla les muestro cómo se puede convertir un valor de una escala a otra. En la tabla de la izquierda, esa tabla de la izquierda se utiliza cuando queremos convertir un valor numérico de una escala a otra. Por ejemplo, pueden ustedes practicar convirtiendo estos 100 grados centígrados a Fahrenheit, les debe dar 212. A Kelvin les debe dar 373. O a Rankine les debe dar 671. ¿Cómo lo convertirían? De la siguiente manera. Aquí buscamos, por ejemplo, la ecuación que comience con la escala que yo quiero convertir. Yo quiero tener un valor final, por ejemplo, en Kelvin, utilizando o convirtiendo el valor en Celsius. Entonces, si convertimos 100 Celsius, podría ser 100 grados Celsius más 273, me da 373 Kelvin.
Por ejemplo, de ahí surge esta ecuación o este valor. Y así sucesivamente. Si yo quiero convertir, por ejemplo, estos 98 Fahrenheit a Celsius, a Kelvin y a Rankine, busco las ecuaciones donde se utilice Fahrenheit aquí a la derecha de la igualdad. Por ejemplo, aquí, para convertir Fahrenheit a Kelvin, yo le resto 32 a los grados Fahrenheit. Lo que me dé ahí lo divido entre 1.8 y le sumo 273. Entonces, 98 menos 32 entre 1.8 y le sumo 273, me debe dar 310 Kelvin. Eso para convertir directamente de una escala a otra. Otra forma, un consejo muy sencillo que les comparto, pueden utilizar el buscador de Google, por ejemplo, 98.6. Pueden decirle en grados Fahrenheit, conviértelo a Kelvin. Si buscan esto, 98.6 Fahrenheit a Kelvin, les va a dar el valor en Kelvin. Y aquí está la fórmula que se utiliza, que es la que viene en el formulario. Entonces ustedes pueden aquí escribir cualquier otra. Por ejemplo, esa de 98.6 Fahrenheit nos dio 310.15 Kelvin, pero si lo quieren a Rankine, que debe de ser 558, pueden utilizar aquí, ok, no viene aquí, vamos a ver si nos lo da así, a Rankine. Ok, Google no tiene directamente la escala Rankine, pero tiene las otras tres. Aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de conversión. Calculadora. Nos debe dar 558.27. Ok, y eso en cuanto al primer factor de conversión. Digamos la primera tabla que tenemos ahí. La tabla que yo les mostré a la izquierda. Entonces se utiliza para cambiar un valor numérico de una escala a otra. Un número, como cualquiera de estos que yo les mostré aquí. La tabla de la derecha se utiliza cuando queremos convertir intervalos de temperatura. Esto más que nada se utiliza para cuando hay que convertir unidades compuestas. Cuando tenemos unidades de CP o de la constante R, cuando nosotros estábamos analizando dimensiones y unidades, por ejemplo, sabemos que la constante universal de los gases ideales tiene este valor, 8.314 joules por mol Kelvin en el sistema internacional. Si yo quiero convertir esta a otras unidades de temperatura, por ejemplo a joule por mol grados Celsius, utilizaré alguno de estos factores de conversión. Esto porque estas ecuaciones son para convertir intervalos de temperatura. Estas otras para convertir valores numéricos. ¿Cómo sé cuándo es un intervalo? Básicamente cuando está multiplicado por otras unidades. En el otro caso, simplemente, en este caso, simplemente hay que convertir un valor numérico, por ejemplo, 50 grados Celsius, a Kelvin, a Fahrenheit, a grados Rankine. Entonces, así es cuando convertimos valores numéricos. Así es cuando convertimos intervalos. ¿Cómo convertiría este intervalo? Yo tendría que multiplicar estas unidades por el factor de conversión adecuado que me cancele los grados Kelvin y me dé grados Celsius. Entonces el factor yo lo obtengo de aquí. Vemos que es 1 a 1. Un grado Celsius es un grado Kelvin. Entonces yo lo pongo arriba para que se cancele con este denominador. Y Celsius lo coloco abajo. Entonces numéricamente 8 por 1 me da igual 8.314
que serían joules por mol grados Celsius. De esta manera utilizamos estas escalas de conversión de intervalos. Ok, entonces, bueno, estas son las principales escalas de temperatura que vamos a utilizar. En la mayoría de las ecuaciones en modelado, en termodinámica, vamos a utilizar escalas absolutas. La escala absoluta que se utiliza principalmente es el Kelvin. Y en el sistema inglés utilizamos Rankine. Básicamente Celsius y Fahrenheit son escalas relativas. Celsius del sistema internacional, Fahrenheit del sistema inglés. Y las escalas absolutas del sistema internacional es Kelvin. Rankine es escala absoluta del sistema inglés. Ok. Entonces esta es la información sobre escalas de temperatura.